Hola, zaragocistas. Primer partido de la temporada y para mí pues un marcador previsible, tanto porque estos equipos se nos suelen dar mal, como que se vieron todas las carencias del equipo de mediocampo a la delantera, donde falta dinamismo, falta físico y falta desborde y también pues falta gol y es un aspecto fundamental que se tiene que intentar resolver porque si no pues vamos a depender totalmente de que la defensa vaya al mismo nivel que el año pasado y aprovechar al máximo las pocas ocasiones que podamos crear y más con la previsible marcha de Narváez, que metió 9 goles el año pasado y que dejaría pues un vacío tanto en la faceta goleadora como en la creatividad en la parte de arriba. Pero me parece más importante que este marcador de inicio de temporada, donde todavía quedan muchas jornadas por delante, el acuerdo, la aprobación de la Asamblea de la Liga del acuerdo con CVC, la Liga Impulso, y en el que desgraciadamente el Real Zaragoza ha votado a favor. Únicamente hay 4 equipos que no lo han hecho y que mantienen sus derechos: el Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y el Real Oviedo. Felicito a los 4, creo que han defendido bien sus intereses y que este acuerdo se puede calificar de usura en el sentido de tener que devolver 4 veces lo que te han prestado. Ahora, todo el mundo sabe que es un fondo de inversión que evidentemente está para ganar mucho dinero, pero yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana porque cedes unos derechos que son tuyos y que con el paso del tiempo pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero a corto plazo pues puede beneficiar a los equipos que han sobrepasado el límite salarial o a los que están más endeudados, pero es que yo no veo que Real Zaragoza, a pesar de las palabras de la Perla, pues le sea significativo este acuerdo. Creo ejemplar el comunicado del Athletic y que ojalá hubiera sido el Zaragoza uno de los equipos que hubiese lanzado un comunicado similar, y más cuando ya está el presidente que está siempre con que nos maltrata los derechos de televisión y tal, pues esta era una buena ocasión de manifestar rotundamente tu desacuerdo y votar en contra de esto. Y para mí pues hay varias teorías. Por un lado, que esta gente sea incompetente o que la liga le tenga cogido por los huevos al Zaragoza en algún aspecto económico, o que esta gente pues con ese dinero quiera recuperar el dinero que han adelantado al club. Cualquiera de las 3 opciones me parecen malas y en fin. Bueno, pues el Athletic dice: no compartimos horas del inicio de la temporada y alterando las reglas del mercado a 19 días de su cierre. Un proyecto estratégico a 50 años no debe ser prisionero de urgencias. En fin, que esto pues es otra más de cara. Hay equipos que van a contar con mucho más dinero para poder configurar sus plantillas, aunque sea un 15%. Evidentemente no es lo mismo el 15%, como dije en el vídeo anterior, de 60 millones que de 12. Se va a acentuar esas diferencias y son unos equipos los que califiqué de brazos de madera, que con unos recursos que actualmente no generan están continuando su crecimiento, mientras vemos que equipos que sí generan, que están vegetando en segunda división, tipo Málaga, Zaragoza, Sporting, Oviedo, incluso Deportivo en primera división Federación Española, que llevan público, que generan interés y que recogen migajas de esto. Los datos que aporta la liga revelan que CVC invierte 2.668 millones, sin riesgo evidente. Obvio. Los devolvemos íntegros en 40 años y obtiene unos ingresos adicionales muy relevantes. Recupera su inversión en 10 años y los clubes necesitamos 50 temporadas. Además de hipotecar algo nuestro con una enorme rigidez en las obligaciones con los fondos y falta de flexibilidad para utilizarlos.
renunciamos a los ingresos de derechos audiovisuales sobre los que tenemos plena capacidad de gestión a día de hoy. Esta es otra que te imponen también un 70% para desarrollo estratégico, 15% para deuda, 15% para fichajes. Te dicen incluso cómo emplear ese dinero y te dan muy poco margen de maniobra. Reconociendo las capacidades que como socio podría aportar CVC, las negociaciones individuales no permiten maximizar el valor de las transacciones. No se ha querido proponer un tender, un concurso al mercado para contrastar y promover la concurrencia de otros inversores. Pues no sabemos muy bien si ha habido otras alternativas o no, pero solo ha aparecido este nombre y quizá pues una operación tan importante como esta pues debería de haber habido pues varias opciones y ver cuál era la mejor y desde luego volver a incidir que el momento pues tampoco es el más adecuado. Esto si lo hacen cuando acaba la temporada, que tienes toda la pretemporada para planificar y tal, pero a 2 días de que se iniciase la competición, pues parece muy poco serio. La operación presenta riesgos futuros por una posible vulneración de las reglas de libre competencia e incluso la integridad de la competición. Los clubes dispondríamos de un porcentaje de los derechos audiovisuales de otros clubes que podrían en un futuro participar en la liga sin haberse beneficiado de la operación. Pues esto un equipo que suba de una categoría de Primera Federación Española, que no haya estado nunca, o hace muchos años que no haya estado, que aparezca en segunda división o incluso en primera, ¿cómo se beneficia de este fondo? ¿Le van a dar algún dinero o se va a quedar sin su parte del pastel? ¿Tiene que aceptar esto sin verse beneficiado? Hay aristas que parece que nos han tratado muy bien. No compartimos la estrategia por mirar a corto plazo. El préstamo condicionaría económicamente la capacidad de maniobra de los clubes para consejos y, en nuestro caso, juntas directivas futuras, al tener obligaciones de reintegros durante 40 años y de reparto de nuestros futuros derechos e ingresos a 50. Pues es lo que estamos diciendo de hipotecar a los clubes a 50 años por obtener un dinero a corto plazo que no deja de ser tuyo porque es un anticipo de tus derechos y de lo que tú generas. Y luego ya el colofón de esta historia es que como se ha creado una nueva empresa para manejar estos derechos de televisión, porque la liga ya no es un intermediario, digamos, en el que los clubes delegan, sino que se convierte en alguien que vende derechos de televisión y que los modera, digamos. Pues se ha creado la liga Holco y, como no, Javier Tebas parece que se ha fijado ahí su plan de jubilación y que está ahí bien amarrado y está blindado como presidente, pase lo que pase, en su futuro en la liga. Aquí desde luego parece que se ha buscado un buen sitio para seguir y que no le importa mucho lo que pase con los equipos y qué es lo que puede generar pues una visión tan amplia a 40 años el futuro de los equipos. Desde luego que me parece una operación precipitada que está fuera de tiempo, ahora mismo en plena época de mercado de fichajes y que me ofrece bastantes dudas y que en el caso del Real Zaragoza pues yo creo que no le beneficia y que en todo caso si le hubieran dado más dinero pues habría sido un poco más acorde a lo que genera, pero es que encima le dan poco, pero adquieres igualmente esa obligación y ves que competidores directos tuyos que generan menos reciben mucho más dinero que pueden emplear ahora mismo a corto plazo. Bueno,